El potencial de acción tiene dos características muy importantes. En primer lugar, es una respuesta de todo o nada. ¿Qué significa esto? O se produce o no se produce. Y para que se produzca es necesario que el voltaje de la membrana, el potencial de la membrana cambie. Es necesario que desde su valor negativo aumente entre 15 a 30 milivoltios hacia el lado positivo para poder alcanzar este valor crítico que se llama umbral y entonces se pueda producir. Si el estímulo no es de suficiente magnitud para que se alcance el umbral, entonces no habrá potencial de acción. La segunda característica del potencial de acción es que ese cambio de voltaje en la membrana, de cambiar de negativo a positivo en el interior y en el exterior de positivo a negativo, no se va a quedar ahí en ese punto, sino va a recorrer toda la membrana de la neurona o del músculo. Es decir, el potencial de acción viaja con una determinada velocidad que va a ser importante tomar en cuenta en un momento más. Miren, aquí están los potenciales subumbrales y el potencial umbral para esclarecer lo que es la ley de todo o nada. Estímulo A, por la altura de la barrita, ustedes pueden ver que es menor que el B y este a su vez menor que el C y este menor que el D. Si aplicas el estímulo A, el cambio es muy pequeño, solamente aumenta cierto valor, no alcanza el umbral y no se produce el potencial de acción. Lo mismo con el estímulo B, no alcanza el umbral, pero C, el estímulo fue de suficiente magnitud, alcanzó el umbral y se produjo el potencial de acción. El estímulo D, aunque fue mayor, no produjo algo diferente, porque el potencial de acción, una vez que se alcanza el umbral, se produce de la misma manera. Entonces, a los primeros que no alcanzan a producir un potencial de acción, le llamamos potenciales subumbrales. La velocidad y la conducción, la propagación y velocidad de conducción, tienen que ver con dos factores. En primer lugar, con el diámetro. A mayor diámetro del axón de una neurona, va a haber mayor velocidad. Hay neuronas que tienen diámetros más grandes, como neuronas motoras, y otras diámetros más pequeños, como las sensitivas. Existe una clasificación que seguramente ustedes están mirando en su clase de neurociencias. Entonces, el segundo factor que tiene que ver con la propagación, con la velocidad con la que se propaga, es la cantidad de mielina. Entre más sea la cantidad de mielina, mayor es la velocidad. La mielina es una sustancia lipídica que aísla ciertas porciones del axón. Aunque ya sabemos que hay axones mielinizados y otros no mielinizados, cuando tenemos mielina, algunas porciones del axón quedan cubiertas y otras no. Y esta forma de organizar la mielina es lo que permite aumentar la velocidad de conducción. Enseguida les voy a explicar. Entonces tenemos dos tipos de axones, los que tienen mielina o los que no tienen mielina. La mielina es producida por las células de Schwann cuando hablamos del sistema nervioso periférico, o por los oligodendrocitos cuando hablamos del sistema nervioso central. Ahora, la mielina es importante para aislar, pero para producir un potencial de acción, lo importante son los espacios donde no hay mielina, que están a cierta distancia, en forma regular, y que se llaman nodo de Rambier. Ahí es donde ocurre el potencial de acción. Y ustedes pueden ver aquí, en este pedazo de axón, que está en color anaranjado, digamos, hay células de Schwann cubriendo el axón, y partes donde no está cubierto se llaman nodos de Rambier. Entonces, los potenciales de acción ocurren solo en los nodos de Rambier. Ahí tenemos a los canales de sodio y potasio voltaje dependientes.
Y como el potencial de acción va dando brincos, ¿sí? Se produce en cada nodo, de nodo en nodo, más no donde está la mielina, decimos que la conducción es tipo saltatoria. Así se le llama, ¿sí? En lugar de ser continuo, va brincando, brincando. El hecho de que sea de brinco en brinco es más rápido que si vas paso a paso. Por eso es que cuando hay mielina, cuando los axones recubren perfectamente, la mielina recubre perfectamente los axones, se va a producir una mayor velocidad de conducción. Además, ahorra energía, porque no se está produciendo continuamente el potencial de acción y no hay que restablecer tanto los gradientes de sodio y potasio, que lo hace la bomba de sodio y potasio, la cual consume una buena cantidad de energía. La velocidad de conducción se mide en metros o centímetros por segundo. Y no deben de confundir velocidad con duración. Duración es nada más el tiempo desde el inicio de la despolarización hasta el final. Tampoco deben de confundir con la frecuencia, porque las células que producen potenciales de acción en forma repetitiva lo hacen con determinada frecuencia. Por ejemplo, las células marcapaso en el corazón mandan impulsos cada 70-80 por minuto, potenciales de acción. Eso es frecuencia. Entonces, muy claro las tres diferentes unidades de medida. Este es un resumen que no lo van a encontrar realmente en muchos libros. Lo preparé para que quede claramente la diferencia entre uno y otro, que es potencial de la membrana y potencial de acción. Dijimos que el de membrana ocurre en todas las células, en cambio el de acción solamente en las neuronas y en las células musculares. El primero es algo que no cambia, siempre está con el mismo valor, aunque varía de una célula a otra, de una neurona a otra, de una célula muscular a otra, de un eritrocito a un hepatocito, hay diferente valor. En la célula es siempre el mismo valor, aunque puede hacer que las condiciones, las concentraciones de sodio, potasio lo cambien, es algo que en esencia no cambia. En cambio, el potencial de acción es el conjunto de valores de los potenciales en un proceso dinámico. La causa principal del potencial de la membrana es la salida de potasio, junto con la acumulación de los aniones en el lado interior. En cambio, el potencial de acción tiene que ver con la difusión tanto de sodio como de potasio. Sodio para producir la despolarización y potasio para producir la repolarización y la hiperpolarización. En algunas células es importante la difusión del calcio para producir una fase que se llama meseta. Algo muy importante, jóvenes, es que tienen que entender que el potencial de la membrana ocurre a través de los canales de fuga, que todo el tiempo están abiertos. Canal de fuga para el potasio permite la salida del potasio con una facilidad enorme, 100 veces más permeable al potasio que al sodio. También participa la bomba porque mete solamente 2 cargas positivas, mientras que saca 3 positivas. En cambio, el potencial de acción tiene que ver con los canales voltaje dependientes, para sodio, potasio y calcio. El primero no se propaga, está en un solo lugar, en cambio el segundo va recorriendo la membrana. Los periodos refractarios son periodos donde la célula no responde, ya sea de forma absoluta o de forma relativa. Y tienen que ver, en el primer caso, con el canal de sodio voltaje dependiente en su forma inactiva. Recordemos que el canal de sodio voltaje dependiente tiene 3 estados: cerrado, abierto e inactivo. Cuando se inactiva, no hay nada que pueda generar un nuevo potencial de acción. Y esto es un breve momento en el cual va a
esperar a que vuelva a su estado de reposo para que el canal cambie a su estado de reposo, el canal de sodio voltaje dependiente. Deben saber que la despolarización lenta también puede inactivar a este canal y lo voy a mencionar un poquito más adelante. El periodo refractario relativo, si el estímulo es más grande, puede superar lo suficiente a las condiciones y producir un nuevo potencial de acción. Y eso ocurre solamente en cierto periodo del potencial de acción. Hay un periodo donde definitivamente no se puede. A continuación, vamos a hablar de la función del calcio como un estabilizador de la membrana de las células excitables. Ya les puse un caso clínico donde había una persona, creo que era una dama, que tenía una contracción muscular sostenida, tetania. ¿Cuál es la causa de la tetania? Tiene que ver con disminución del calcio extracelular. ¿Por qué cuando el calcio disminuye se produce un aumento de la excitación de las neuronas y del músculo? Bueno, porque la función del calcio es impedir que el canal de sodio, voltaje dependiente, se abra tan fácilmente. Cuando no hay suficiente calcio, el canal se abre con mucha facilidad. Y esto entonces altera la excitabilidad. Les voy a mostrar en una figura más adelante también esto. Otro asunto importante tiene que ver con los anestésicos locales. Los anestésicos producen disminución de la transmisión de los impulsos dolorosos. Por ejemplo, hay un anestésico que se llama lidocaína, muy utilizado. Cuando se inyecta la lidocaína, esta entra por la bicapa lipídica, porque es una sustancia liposoluble, y se une a la compuerta interna, la inactiva. Cuando el canal de sodio voltaje dependiente está inactivado por acción de este fármaco lidocaína, no hay nada que permita la entrada de sodio y no se transmite el potencial de acción, entonces no hay dolor. Deben saber entonces que el mecanismo de los anestésicos locales es inactivación del canal de sodio voltaje dependiente. Más adelante hablaremos de las alteraciones iónicas que tienen que ver con cambios en la excitabilidad, en el potencial de membrana y el potencial de acción. Por lo pronto vamos a pasar a algunas preguntas aquí.